Hola, este es el punto 3.4.4, gestión de las comunicaciones. Cuando hablamos de comunicaciones, podemos hacer varias observaciones. La primera, y que ya lo hemos visto cuando vimos el tema de promociones, incentivos a la compra, las comunicaciones representan un porcentaje importante del ingreso de las empresas. Hablamos que las empresas que llamábamos fabricantes de bienes de movimiento rápido, del orden del 20% de su ingreso, ¿ya?, iba al área de comunicaciones, ya sea publicidad, promociones, etc. Así que es un gasto muy importante de muchas empresas. El segundo punto es que es un área fuertemente desarrollada fuera de la empresa. Desarrollada significa planificada, diseñada y ejecutada fuera de la empresa. Vamos a ver que son terceros los que desarrollan, los que hacen la mayoría de las tareas de publicidad. Tercero, es un área donde hay muy pocos expertos en negocio. La mayoría son gente que sabe muy bien de comunicación, que sabe muy bien cómo causar ciertos impactos, generar ciertas emociones en la gente, cómo redactar un buen aviso, pero pocos de ellos tienen formación en gestión. Sin embargo, lo que necesitamos es gestionar las comunicaciones. Es que las comunicaciones, que es parte importante del presupuesto de las empresas, también tengan que responder como una actividad de gestión. Es un área donde el efecto que produce es muy difícil de medir. Y nosotros sabemos que si no medimos bien, difícilmente podemos gestionar bien. Entonces, uno de los desafíos grandes en el área de comunicaciones es poder medir bien. Necesitamos, por lo tanto, las empresas necesitan que se desarrolle una capacidad de gestión sin, ¿no es cierto?, eso no significa que la gente con capacidad de gestión es la que va a desarrollar los mensajes, va a desarrollar el contenido de los mensajes publicitarios, etcétera. Vamos a seguir contando con esos otros profesionales, pero necesitamos que haya conocimiento y capacidad de gestión en esos equipos. Y de eso se trata este capítulo. Vamos a hablar fundamentalmente de lo que es el plan de comunicaciones. Primero, voy a partir con una frase de ahí de un John Wanamaker. John Wanamaker era un gran creador de una gran cadena de tiendas en Estados Unidos. Y tiene esta frase que hasta el día de hoy es mencionada muy seguidamente. Dice, la mitad de lo que invertimos en publicidad es botado a la basura. Lo grave es que no sabemos cuál es esa mitad. Bueno, el objetivo de gestión de las comunicaciones es que descubrir cuál es esa mitad y reducirla, ojalá a cero, ¿ya? Ese es el objetivo que andamos siguiendo con la gestión de la publicidad. Efectivamente, las empresas gastan enormes cantidades de publicidad y no saben muchas veces cuál es el rédito de esa inversión en publicidad. Y esto es cada vez más difícil, porque cada vez hay más métodos de comunicación, más formas de comunicarnos y también más medios a través de los cuales comunicarnos con nuestros públicos objetivos, ¿ya? Entonces, lo que pretendemos es hacer que esa mitad de que habla Wanamaker se reduzca, ojalá, a cero, ¿ya?
tenemos una gran ayuda hoy día, ¿ya? Si bien se ha complejizado las comunicaciones en el sentido de la cantidad de medios que están disponibles, el marketing digital, ¿ya?, tiene una capacidad de medir las comunicaciones, quiénes están recibiendo, cómo están reaccionando, etcétera, que no teníamos antes, por ejemplo, cuando hablamos de la televisión abierta o la radio, ¿ya? Y entonces hoy día podemos hablar mucho más claramente de indicadores, ¿no es cierto?, que puedan medir la eficiencia y la efectividad del proceso de comunicación, ¿ya? Y entonces vamos a hablar hoy día ya cada vez más de lo que llamamos una inversión en publicidad, una inversión, ¿no es cierto?, en comunicaciones. No se trata de que sea un gasto, sino que sea una inversión. Y al ser una inversión, ¿y cuál es el cambio importante acá? Es que al ser una inversión vamos a poder, lo que queremos es medirla como una inversión. Vamos a querer medir el retorno de esa inversión, ¿ya? ¿Cuánto invierto 100 en publicidad y cuál es el retorno de esa inversión? ¿Me da un 10%, un 20%, etcétera, ¿ya? Y eso es, y para poder hacer eso necesitamos tener un plan, ¿ya? Y ahí viene la necesidad de tener un plan de comunicaciones para poder realmente tratar la publicidad, las comunicaciones en general, como un proyecto de inversión de la empresa. Este plan de comunicaciones va a ser lo que vamos a hacer en este tema, ¿ya? Son esos 5 puntos, cada punto se ha dividido en 2 puntos, ¿ya? Y a eso nos vamos a dedicar en este tema. Los 5 puntos son: primero, fijar objetivos. Claramente, tenemos que tener objetivos claros. Cuando decimos objetivo, vamos a hablar de lo que es el foco comunicacional, hacia dónde queremos dirigir, dónde queremos centrar, focalizar nuestra comunicación, y cuáles van a ser, y fijarnos metas cuantitativas, ¿no es cierto?, a el logro de estos focos. Diseñar la estrategia comunicacional. ¿A quiénes vamos a dirigirnos? ¿Y cómo vamos a definir el mensaje que queremos comunicar? Tercero, diseñar la táctica. Ya tenemos, ¿no es cierto?, una estrategia, tenemos los públicos, tenemos lo que queremos decirle a esa gente, ¿ya? Y viene el paso siguiente: bueno, ya implementémoslos, hagámoslo, ¿ya? Y para eso primero tenemos que seleccionar los medios. Tenemos que decir, ya vamos a usar tales medios de comunicación. Y vamos a hacer una parte que es muy importante, que es la solución creativa. Que es decir, ya, tengo todo este mensaje, tengo todos estos públicos, voy a usar estos medios, y cuál tengo que hacer, por así decirlo, la pieza creativa. Tengo que hacer, supongamos que estamos hablando de televisión, tengo que hacer el video publicitario que va a pasar la televisión en el momento en que yo contrate, ¿ya? Entonces, eso es lo que llamamos la solución creativa. Finalmente, el video, ¿no es cierto?, o la imagen, un folleto, puede ser la solución creativa, etcétera, ¿ya? El producto creativo, finalmente, con que vamos a plasmar nuestra comunicación. Y eso hay que implementarlo. Bueno, implementarlo significa, oye, ¿y cuánto cuesta todo esto? Hacer un plan de cuánto nos vamos a gastar, cuántos son los recursos necesarios para eso, definir los medios de comunicación, definir efectivamente, ya no va a ser cualquier canal, ya no es que digamos va a ser la televisión, sino que decir tal canal de televisión en tal programa, a tal hora, etcétera, ¿ya? Por último, una etapa ya realizado esto, viene la etapa de control.
Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la efectividad de esto? ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores? ¿Cómo vamos a saber si nos está yendo bien o mal? Y mientras dura una campaña, esto llamamos una campaña comunicacional, ¿no es cierto? El periodo de que empieza hasta que termina, una cierta plan de comunicaciones. ¿Cómo van a suceder muchos eventos en paralelo? ¿Cómo vamos siendo cada uno de estos eventos en paralelo, ¿no es cierto? Va en alguna forma afectando mi campaña comunicacional. Y alguna puede transformarla en inservible toda mi campaña comunicacional. Por ejemplo, imagínense ustedes lo que estaba haciendo en publicidad un montón de empresas para el estallido social. Y cómo tienen que reaccionar las empresas en que sentir que la realidad cambió. ¿Ya? ¿Y qué tienen que hacer con la campaña comunicacional? En algunos casos, llegar y guardarla, digamos. ¿Ya? Entonces, muy importante el control, ¿ya? Y eso es lo que es el quinto punto. Vamos a seguir entonces con esto, ¿ya? Vamos a tomar de ejemplo, supongamos el Departamento de Ingeniería Industrial tiene ganas de hacer un cierto magíster, ¿ya? Nuevo, ¿ya? Orientado a cierto público, que son profesionales, gente ya con alguna experiencia, y este magíster le vamos a llamar gestión basada en datos, ¿ya? Básicamente es una mezcla entre gestión y todo lo que tiene que ver con data science, ¿ya? Y queremos hacer este nuevo magíster, ¿ya? Vamos a seguir y vamos viendo cómo vamos definiendo las cosas con este ejemplo. Primero, definir el foco comunicacional. Vamos a escribir el foco comunicacional en función de esos 4 puntos, que son lo que llamamos el sistema AIDA, Awareness, Interest, Desire and Action, por las 4 letras en inglés, ¿ya? Entonces, y son como por así decir las etapas por las que tenemos que pasar, ¿no es cierto?, que queremos que pase el consumidor respecto al producto que nosotros queremos comunicar. Primero, crear conciencia, que el consumidor sepa que existe este producto. Segundo, generar interés, que pucha diga, en realidad ya sé que existe, el paso siguiente es, mira qué interesante, quiero aprender más de esto. El tercero, una vez que la persona está interesada, empieza a desarrollar preferencias, ¿no es cierto?, por mi oferta y empiezo a fortalecer esas preferencias, ¿ya?, en esa persona. Y por último, involucrar al cliente y hacerlo que finalmente pase la acción, se matricule en el caso del magíster, se matricule en el magíster o compre algo, etcétera, ¿ya? Entonces, tenemos que definir en este plan de comunicaciones cuál es el foco comunicacional. En el caso nuestro del magíster, claramente no es un magíster nuevo, así que todavía no hay preferencia, no existe ni siquiera conciencia. Por lo tanto, no podemos trabajar en los 4, tenemos que poner nuestro foco comunicacional en alguna parte. Y ese foco lo vamos a poner en 2, en el 1 y en el 2. Crear conciencia, primero darlo a conocer, por así decir, a todo el público que podría interesarse, ¿ya? Y segundo, generarle algún interés, ¿ya? Hacérselo atractivo, decirle, por lo menos a cierta parte del público al que vamos a crearle conciencia, que genere interés, ¿ya? Estos objetivos son interdependientes, digo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo generar interés
si no creo conciencia. ¿Ya? O sea, primero tengo que crear conciencia, después viene el interés, pero puedo hacer dos como en paralelo, ir creando conciencia un poquito más adelante y detrás generando interés, en las dos cosas. Pero las cuatro cosas es difícil. ¿Ya? Entonces, primero tengo que hacer una campaña, por así decir, un plan para crear conciencia y generar interés. ¿Ya? Después haré otra campaña para seguir generando interés, a lo mejor, generando conciencia, pero ya existiendo algo, crear preferencia. Y así sucesivamente. ¿Ya? Eh, vamos a hablar siempre de AIDA, ¿ya? Por las cuatro letras en inglés, más fácil de recordarse. Awareness, Interest, Desire and Action. Una vez que tenemos definido cuáles son, cuáles son estos dos focos comunicacionales, y en este caso del Magíster dijimos, van a ser crear conciencia, o sea, vamos a definir, mire, quiero que esta gente sepa que existe este Magíster, que estamos lanzando este Magíster, y segundo, quiero pintarlo de una forma tal que haya gente que se interese, que haya un determinado grupo de personas que se interesen en él. Y entonces, algunos ejemplos, aquí hay 4 ejemplos que son para cada una de las A. ¿Ah? Ustedes vean acá, el primero A de awareness, después I de interés, D de desire, A de action. Entonces, leamos los ejemplos. Los objetivos deben ser cuantificados, ¿ya? Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, estamos hablando del sistema de admisión único de admisión escolar, ¿no es cierto? Una campaña del Ministerio de Educación, y dice, al 30 de agosto, el 80% de los padres de niños que deben postular a sus hijos al sistema único de admisión escolar deben saber que existe y que es requisito para ellos, para sus hijos, estar inscritos. Entonces, ok, ese es un objetivo cuantificable cuando decimos, ya, ok, el 80% de los padres tiene que saber esto. Eso es el 80% de conciencia, awareness. No queremos que hagan nada, simplemente que sepan de que tienen que hacer algo. El segundo punto dice, la campaña debe lograr que se realicen 100.000 visitas a la página web de la institución. Eso es interés. Ya significa que la gente no solamente sabe que existe, sino que fue a la página web a averiguar. Ya hubo un movimiento que demuestra interés. Eso es generar interés. ¿Ya? Hacer clic en una página web, en un banner, etcétera, que me lleve a cierto lado, ¿no es cierto?, donde hay más información, significa que yo he determinado interés. Entonces, claramente un objetivo de generar interés, por ejemplo, es se realicen 100.000 visitas a una cierta página web en un cierto periodo de tiempo. De deseo, desire. Al final de la campaña, 50% de los clientes que conocen la marca, que ya tienen awareness, deben manifestar tenerla entre las 3 primeras opciones para la próxima compra. ¿Ya? Eso es interesante. Ya estamos más allá de interés. Estamos en el hecho de que la gente tiene cierta preferencia y la marca que yo estoy promocionando logra que el 50% de los clientes que conocen la marca la tienen entre las 3 primeras para la próxima compra. ¿Cómo mido eso? A través de encuestas. ¿Ya? Voy y le pregunto a la gente, ¿conoce esta marca? Y la gente dice, sí, no la conozco. Después, a todos los que dijeron que conocían la marca, le pregunto, ¿y cuáles son las 3 marcas que usted podría próximamente, si comprara la próxima vez, usted compraría esa marca? Y si el 50% de esa gente dice
que comprarían la marca mía, entonces he cumplido la meta. Esa es la meta de este objetivo. Y el cuarto, al final de la campaña, el 30% de los compradores en los últimos 6 meses deben haber comprado por segunda vez. Eso ya es acción, ya es compra. Allá arriba era intención de compra. Acá es compra, ¿ya? Entonces, los 4. En el caso del magíster, lo que queremos solamente, ¿no es cierto?, en esta primera campaña es lograr que haya cierto awareness, ¿no es cierto? Y podemos decir, qué sé yo, llegar a haber contactado, que haya contactado a, no sé, 20.000 personas, 20.000 ingenieros, ¿no es cierto?, que podrían ser candidatos a interesarse en este programa, hayan recibido información sobre el magíster. ¿Ya? Eso sería una meta. Y también podría ser una meta que de esos 20.000, qué sé yo, 5.000 o 2.000, ¿no es cierto?, vayan y hayan ido a la página web del magíster para pedir más información. Si yo recibo 2.000 clics, entonces voy a haber cumplido la meta. El segundo, el segundo objetivo tiene que ver con la estrategia. Y la estrategia, como siempre, tiene que tener claro cuáles son los clientes que vamos a contactar. ¿Ya? Esencial, ¿no es cierto?, tener claro a quién queremos, en este caso, comunicarle algo. En general hay dos públicos, ¿ya? Y las cosas pueden ser un poco distintos. Público, clientes potenciales, gente que todavía no conoce la oferta, y clientes actuales, clientes que ya conocen la marca, pero no han insistido o hace un tiempo que no compran, o incluso si compraron hace poco, pero son clientes ya de la empresa. Evidentemente, el tipo de comunicación que voy a usar para dirigirme a los potenciales o a los actuales va a ser distinto, ¿no? A su vez, cada uno de estos públicos yo lo puedo separar de acuerdo a edad, a localización, a variables de estilo de vida, etcétera, ¿no es cierto? Comportamiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el caso del magíster, por ejemplo, claramente estamos hablando de clientes potenciales, porque todavía es un magíster nuevo, nadie lo conoce, entonces son todos potenciales. Claramente andamos buscando clientes potenciales. Y los vamos a segmentar. ¿Cómo los vamos a segmentar? Bueno, por demografía, seguramente lo que queremos es centrarnos fundamentalmente en ingenieros, ¿no es cierto? Y por el momento nos vamos a localizar fundamentalmente en la región metropolitana, ya trabajan en la región metropolitana, y gente que además tenga una edad entre 30 y 40 años, digamos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso sería definir el público a los que queremos dirigirnos. ¿Ya? Y evidentemente, la definición de esa tiene que ser acertada. Pero una vez que decidimos, nos vamos a dirigir a ese público y no a otro. Para cada uno de estos segmentos debo fijar objetivos claros y medibles, como decíamos antes. Las empresas no solamente les interesa comunicarse con los clientes. Hay 3 públicos que son muy interesantes de comunicación en la empresa. ¿Ya? Uno, los trabajadores. Hacia el interior. Se llama marketing interno. ¿Ya? Lo hemos dicho antes, ¿no es cierto? El posicionamiento, la misión, los objetivos de la empresa tienen que estar presentes en cada uno de los trabajadores para que realicen bien su labor y estemos todos en la empresa orientados en una cierta dirección. Lograr eso se llama marketing interno, ¿ya? Y también podemos hacer campañas comunicacionales hacia el interior de la empresa, hacia
el cuerpo de trabajadores. Otra son los distribuidores. También es muy importante. Hay empresas grandes que básicamente manejan la marca, tienen que comunicarse muy seguidamente con sus distribuidores. Piensen ustedes en Nike, que tiene distribuidores en todo el mundo, ¿ya? Y Nike está en alguna parte de Estados Unidos, ¿no es cierto? Su central, diseñando, su fábrica, mandando a hacer sus zapatillas y su equipo, etcétera, por otro lado, y una cantidad enorme de distribuidores distribuidos por todo el mundo. Entonces yo, como empresa, necesito estar permanentemente en comunicación con esos distribuidores, mantenerlos al tanto de los nuevos productos que están saliendo, etcétera, ¿ya? Entonces, otro público interesante de distribución. Y otro, tercero, ya lo hemos hablado, son los proveedores, ¿ya? Cómo yo a los proveedores les estoy informando, ¿no es cierto?, las características de nuestro producto, ¿ya? Para que ellos cooperen, ellos son parte de mi proceso productivo, entonces necesito que ellos estén sintonizados con mi objetivo. Tres públicos muy importantes que no tienen que ver con la venta, no tienen que ver con los clientes, sino tienen que ver con otros componentes, ¿no es cierto?, importantes de la empresa en el cumplimiento de sus objetivos. El segundo punto que tenemos que tener claro es definir el mensaje a comunicar. He puesto este gráfico del libro que hemos estado usando porque me pareció muy bueno. Tiene que ver con este libro habla de 7P, ¿se acuerdan? Entonces tiene estas 5 más comunicación y plaza, ¿ya? Tiene producto, servicio y marca, que son una P de producto, precio, incentivo, más incentivo que es precio, comunicación y plaza, ¿ya? Pero en este libro tratan con 7P, ¿ya? Entonces, siguiendo esto, estos son los elementos que tiene que definir el mensaje. El producto, servicio, la marca, el precio, los incentivos. En este plan comunicacional, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Es dar a conocer el magíster. Por lo tanto, claramente la descripción del producto y en parte los servicios que van añadidos a él es muy importante darlo a conocer, ¿ya? Quiero decir, el producto, qué sé yo, será la malla curricular, ¿no es cierto?, el perfil de salida del programa magíster, eso es el producto. Los profesores que van a hacer clases, etc. El servicio es cómo uno se matricula, cada cuánto tiempo son las clases, cuánto online, cuánto es presencial, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es parte de lo que deberíamos manifestar, ¿no es cierto?, en esta comunicación, dando a conocer nuestro producto. Y también la marca. Nos interesa la marca porque el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile es una marca conocida en el medio al que estamos dirigidos, que queremos dirigirnos, ¿no es cierto?, profesionales entre 30, ingenieros de entre 30 y 40 años, ¿ya? Entonces, evidentemente, no nos interesa por el momento hablar mucho de precios ni de incentivos. Nos interesa, básicamente, acuérdense, estamos solamente generando awareness, o sea, conciencia de marca e interés. Entonces, todavía precio e incentivo podemos relegarlo y no estar en este plan comunicacional. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Vamos a usar las comunicaciones para difundir estos tres value drivers, estos tres drivers del valor, ¿no es cierto?, en los públicos que hemos definido. El contenido del mensaje. Aquí tenemos que parafrasear, por así decir, ¿no es cierto?, qué es lo que queremos decirle a, en este caso,
al público que nos estamos orientando. ¿Y qué le vamos a decir en este caso del magíster? Bueno, le vamos a decir, mire, este es un magíster que mezcla gestión con data science, ¿no es cierto? No se trata de que usted sea un analista avanzado, pero sí que sea capaz de entender lo que hay en el data science, trabajar con data science, pero gestionarlo. Necesitamos que usted sea una persona que dirija analistas, ¿ya? Queremos generar alguien que tenga la visión de data science, pero más que estar programando, sea capaz de dirigir programadores de data science, dirigir analistas, ¿ya? Y el otro contenido del mensaje es que esto está dado por ciertos profesores especialistas en estas materias, ¿no es cierto? Y en una institución conocida como Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Eso es el contenido del mensaje. Eso es todo lo que hemos hecho internamente en la empresa. Aquí esto es todo interno de la empresa, ¿ya? Todo esto está basado en el libro este de Chernev. El tercer punto es la implementación. Tenemos que seleccionar el medio a utilizar, ¿ya? Bueno, este tercer punto es la táctica con que cómo vamos a hacer esta cosa, ¿no es cierto? Y dijimos la táctica el primer punto es seleccionar el medio a utilizar, ¿ya? En general, y aquí esto para salir un poco del ejemplo, hablamos de dos medios. Uno que son outbound y otro son dos públicos, uno que son outbound y otro inbound. Todo depende, esta clasificación depende de quién empieza la comunicación. Cuando yo me comunico con un cliente, la comunicación puede haber partido por el cliente o puede haber partido por la empresa. Cuando es outbound, es cuando la comunicación parte de la empresa hacia los clientes. Se inicia. Después se va a hacer para los dos lados la comunicación, etc. Pero inicialmente parte una comunicación outbound, es quien parte la comunicación. Y eso es en el outbound en la empresa. Al contrario, en el inbound, el que parte la comunicación es el cliente, ¿ya? El cliente que se comunica con la empresa, ¿ya? Y después ahí nuevamente viene la cosa circular, digamos, entre el cliente y la empresa. Lo interesante de esto es que los medios más apropiados para una comunicación outbound o una comunicación inbound son distintos. También pueden ser los dos, pero más apropiados para la outbound son unos y más apropiados para la inbound son otros. Y esos son los que están aquí. Para la outbound, la publicidad, obvio. Las relaciones públicas, las redes sociales, marketing directo, venta personal, patrocinio de eventos, placement de productos, atados al producto. Atados al producto nos referimos a la etiqueta, a cualquier folleto que vaya con el producto, todas esas cosas, ¿no? Muestras gratis. Todas estas son cosas que parten de la empresa, que muchas de esas la empresa tiene que pagar para que partan, ¿no es cierto? La publicidad, ¿ya? Las redes sociales, para poner algo en las redes sociales, meterse en las redes sociales, tiene que pagar, ¿no es cierto?, para que exista, se intercale dentro de la red social, se intercale un mensaje de la empresa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, todo eso son outbound. Inbound. Mire qué interesante, los buscadores online son inbound. En realidad,
el que inicia la conversación con la empresa a través de un buscador es el consumidor. Yo pongo, quiero buscar un determinado concepto y ese concepto me lleva a la empresa, por ejemplo. Me da el buscador, Google me da un montón de links, digamos, que tienen que ver con mi búsqueda. Yo, cliente, hago clic en uno de esos y resulta ser la página de una empresa. Entonces, en ese sentido, yo empecé la comunicación como cliente, ¿ya? No la empresa, ¿ya? La empresa simplemente puso un aviso, pero la comunicación, ¿no es cierto?, fue al hacer clic en el, al hacer, la persona al meter el concepto en el buscador. Ahí empezó la comunicación. Interacciones personales, llamadas por teléfono que puede hacer, foro online interactivo, ¿no es cierto?, donde la gente haga algunas preguntas a la empresa, etcétera. Email, correo, todos son cosas que yo puedo recibir de los clientes. Pero en general antes era básicamente llamadas por teléfono y correos que reciben. Pero la gran novedad hoy día, ¿no es cierto?, son los buscadores online que nos permiten a los consumidores muchas veces iniciar la conversación con la empresa. Bueno, como en este caso no somos nosotros, volvemos al caso del Magíster, como en este caso del Magíster nosotros no somos conocidos, estamos creando awareness, lo más probable es que tengamos que usar un enfoque de outbound, ¿no es cierto? Nosotros vamos a iniciar las comunicaciones, ¿ya? Entonces, seleccionar el tipo de medio. ¿Qué vamos a seleccionar? Podemos seleccionar redes sociales, por ejemplo, podemos decir, vamos a colocar avisos en Facebook, en LinkedIn y eso, ¿ya? Vamos a hacer algún patrocinio de eventos, ¿ya? Vamos a hacer algún tipo de charlas, ¿no es cierto? Y la charla va a decir abajo, magíster, nuevo magíster de ingeniería industrial, qué sé yo, ¿ya? Ese es el tipo de medios que vamos a utilizar. El siguiente paso es cómo transformo. Yo ya tengo un mensaje, ya sé lo que le quiero decir a la gente, ya sé más, primero todavía, sé a quiénes les quiero decir eso, a quiénes les quiero decir qué medios voy a usar, ¿no es cierto? Y ahora me falta construir la pieza comunicacional, la solución creativa. ¿Cómo? Ya, ok, todo esto, y aquí ya no entramos los ingenieros, aquí entran los diseñadores, los fotógrafos, los artistas, los cameraman, toda esta gente, ¿no es cierto?, que no es propiamente de nuestro mundo de la ingeniería o mundo de la gestión, sino que es del mundo del arte, más bien, ¿ya? Y es la parte artística de la comunicación, ¿ya? Es transformar este mensaje, ¿ya? En una pieza sencilla pero potente de comunicación. La solución creativa requiere de dos elementos, ¿eh? Lo que llamamos el appeal del mensaje y el estilo del mensaje, ¿ya? Pongo abajo uno de los mayores desafíos que hay acá. Y aquí se produce mucho problema. Porque yo, como digo, tengo mi mensaje, tengo mi público, he elegido los medios en que quiero hacerlo, y voy con todo esto a una agencia de publicidad o voy a distintos tipos de creadores, ¿no es cierto? Agencias de cine, fotógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Y le digo, ya, quiero que todo esto que yo he pensado,
usted lo transforme gráficamente, visualmente o en sonido, puede ser una radio, el mensaje en algo, ¿ya? Y bueno, ahí vienen los creadores, cómo todo esto que yo he pensado lo hacen en una imagen que sea atractiva. Esto. Y eso tiene dos elementos importantes. Uno que se llama el appeal del mensaje y otro que se llama el estilo de ejecución, ¿ya? Pero el mayor desafío para la gestión del plan de comunicaciones es que no se independice la parte artística de lo que yo quería hacer. Muchas veces pasa que la parte artística agarra vuelo y nos impresionan con la belleza de las cosas que están haciendo, pero no nos damos cuenta que hemos perdido el foco de nuestro mensaje, lo que queríamos realmente transmitir, ¿ya? Y de eso se trata, es lo que digo, el mayor desafío en la solución creativa es que el appeal y el estilo permanezcan fieles al mensaje, a lo que yo quería transmitir. El appeal del mensaje es la forma en que el diseñador pretende atraer la atención y la estima del público. Normalmente se trata de qué emociones quiere crear, qué sentimientos quiere generar en la gente que ve. Y ahí aquí hay un link de un blog en que dan 23 appeals con ejemplos. Vamos a mirarlo rápidamente, ¿ya? Para que tengamos alguna visión de lo que es el appeal. Y lo importante es que el appeal, y ustedes se van a dar cuenta, cuando la próxima vez que vean un aviso en televisión, por ejemplo, se van a ver, ah, mira, este tiene tal appeal, este tiene tal otro appeal. Appeal es como atractivo, ¿no? Vamos a ir hacia allá. Bueno, sigamos con el punto siguiente. Uno era el appeal y el otro era el estilo del mensaje. A ver aquí dónde está esto. El otro es el estilo de ejecución, ¿ya? El estilo es requiere definir un estilo o un enfoque, ¿no es cierto? En el fondo, cuáles son las palabras, el tono que se va a usar, ¿no es cierto? Y básicamente hay estos cuatro estilos. Algunos estilos de ejecución, dices, son los siguientes. El estilo de vida, generalmente tratar de asociar el producto a un cierto estilo de vida. Hogareño, ¿no es cierto? Entonces, saludable, deportivo, outdoor, son todos estilos de vida, ¿no es cierto? Que en los que queremos meter nuestro mensaje para hacerle ver a la gente todo lo bueno que puede lograr esto. Es muy de que el cliente se siente identificado con los beneficios que el producto le puede dar, ¿no es cierto? Todas esas cosas buenas que se ven, ¿no es cierto?, en la pantalla se pueden lograr a través del producto. Normalmente, ¿no es cierto?, digo ahí, esto genera un efecto aspiracional en el consumo. Están apuntando a un efecto aspiracional. Es un poquito más, no es lo que la gente vive, sino un poquito más de lo que es a lo que la gente aspira más bien hacer, ¿no? Y por lo tanto siempre muestran un poco como la vida un poco más rosa, ¿no es cierto? Porque la gente aspira a tener una vida más tranquila, más rosa, más cómoda, etc. Uno puede, y ahí viene todo esto del marketing aspiracional, etc. Es un poco, a veces se juega demasiado con esta cosa y se genera una aspiración materialista excesiva en la gente, ¿no? Son temas en que pueden derivar todas estas cosas, sobre todo estas cosas comunicacionales.
Testimonial, alguien que puede ser una celebridad dando un testimonio de los beneficios del producto. Fantasía, destacar las cualidades del producto. ¿Han visto ustedes esto, qué sé yo, que crea una señora va a limpiar, qué sé yo, una cocina y entonces le pasan un limpiador y sale un superhéroe, digamos, ¿no es cierto?, que limpia en un segundo toda la cocina. Ya, eso es fantasía, ¿ya? Humorístico, ¿ya? Que ya hemos hablado. Usar el humor, ¿ya? El humor es fundamental en esto de la publicidad. Genera mucho impacto, a la gente le cae bien el humor. El cuarto punto es la implementación. La primera parte es cuáles son los recursos necesarios para hacer esto, ¿ya? Para lo cual tenemos que definir la mayoría de las capacidades para hacer esto, de implementar esto, no están en la empresa. Tenemos que ir afuera a contratar agencias, productoras, imprentas, actores, etc. ¿Ya? Normalmente eso lo hace la agencia de publicidad todo, pero hay que definir esas capacidades, ¿ya? Definir el tiempo de producción. ¿Cuánto tiempo me va a demorar en hacer, en terminar con la cosa con el video que quiero yo pasar por televisión? ¿Cuánto tiempo, una vez que ya lo tengo y contratado con un canal de televisión, por ejemplo, ese video, cuánto tiempo lo van a pasar? Y eso, todo eso que estamos definidos arriba, que son recursos y tiempo de uso de los medios, cuánto significa en plata, cómo anda con mi presupuesto, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí hay una etapa, por así decirle, meterle números a esto, ya definir, necesitamos hacer tales cosas, lo vamos a hacer en tales tiempos, etcétera, y eso significa tanta plata. ¿Tenemos la plata? No, vamos cortando por acá, vamos cambiando por esto, etcétera, hasta que mi presupuesto coincida con lo que yo puedo hacer. Necesito contratar, etcétera. El proceso de implementación. Esta también es una súper ingenieril esta parte. Nosotros lo que básicamente tenemos que definir el proceso, mire, primero contratar a esto, después si pasa esto, vamos para acá, etcétera, ¿ya? Hacer el esquema del proceso, el diagrama del proceso, ¿ya? ¿Cuáles son los medios emisores que van a participar? ¿Qué contratos y contrataciones a realizar? ¿Cuándo? Tengo que hacer una carta GAN de las actividades, ¿ya? Entonces, eso es el proceso de implementación. Ya, esto es súper de la empresa, ¿ya? Y la empresa tiene que hacerse cargo de esto. El quinto punto es el control. Y en el control hay dos cosas. Primero, la medición de efectividad. Aquí vamos a ver de los dos primero, awareness e interés. ¿Cómo medimos awareness? Vamos a tener que definir algunos de estos, indicadores. Exposición, mediciones como impacto, impresiones, GRP, comprensión del mensaje, estos son como una encuesta, ¿no es cierto? Vamos a hacer focus group, la gente entendió el mensaje o no lo entendió, o lo entendió más o menos, o lo entendió mal. Podemos hacer encuestas, podemos medir la cantidad de likes. Si a mucha gente le gustó, puedo asumir que eso significa que efectivamente lo comprendieron. Recordación, otro indicador importante, ya lo hablamos en el tema anterior. Puede ser asistida y no asistida. Recordación asistida es cuando yo le digo, ¿conoce usted esta marca? Y la gente dice sí. ¿Ya? ¿Conoce usted este magíster? Y la gente dice sí. Ya. Eso es recordación asistida. Recordación no asistida, más difícil para un producto nuevo, ¿no es cierto? Que decirle, ¿qué magíster en el área de gestión conoce usted? Y si
yo me esperaría que me dijeran, ah, conozco el nuevo Magíster, pero es poco probable que una recordación no asistida, ¿no es cierto?, en un producto nuevo, es más difícil. Interés. Puedo hacer una encuesta a un montón de gente y preguntarle cuánto interés, si tienen interés en el producto. Puedo, y lo más fácil es esto, cuántos clics han hecho en la página web de este nuevo Magíster. Cuánta gente hizo clic y leyó la esta. Eso quiere decir que hay interés. Cuánta gente visitó el website. Ahí lo estoy poniendo. ¿Cuántos? Yo tengo clics, ¿no es cierto? Yo he puesto banners en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo. ¿Cuánta gente hizo clic? El click-through, eso, el click-through rate. ¿Recuerdan? Hablamos de eso en la clase anterior. Comunicaciones recibidas. ¿Cuánta gente llamó o mandó mail o mandó mensaje a través de la página web preguntando más información? Y normalmente siempre, ¿no es cierto?, en esta primera página web, que le vamos a llamar el landing, la gente va a llegar ahí a ese landing y siempre le va a tener que cosas, es decir, para que me pida más, ¿ya? Es decir, descarga el folleto, ¿ya? Si descargó el folleto ya quiere decir que tiene más interés y cosas así. Entonces yo voy en alguna forma midiendo el interés que tiene con el tipo de clic que hace en mi página. Comunicaciones recibidas, monitoreo de redes sociales, ¿ya? Muy importante. Cuando yo empiezo a hacer estas cosas, la gente empieza a hablar entre ellos. Entonces el monitoreo de redes sociales es importante. Y esto es algo que yo puedo ir a las redes sociales y tratar de mirar. Hay empresas que se dedican a monitorear redes sociales de si están hablando de mi producto o no, etc. Medición de efectividad, medición de comportamiento, preferencias y comportamiento. Percepciones sobre la marca antes y después. Elección forzada antes y después. Yo le puedo decir, ya, elija todos estos productos. ¿Cuál elige en un ambiente simulado? Y veo qué porcentaje elige mi marca, ¿no es cierto? Y yo puedo haber tenido una meta sobre eso, entonces voy a poder medir la efectividad de la campaña comunicacional. Intención de compra antes y después. Actitud hacia la campaña, esos son. Comportamiento. Aquí es lo más difícil. Porque el ideal es decir, ya cuánta gente compró la cosa. Pero la verdad, en el caso del producto nuevo todavía la venta es posible, pero en un producto ya que existe, son tantos los factores que influyen en una persona para que tome la decisión de comprar un producto, que achacarle a una campaña publicitaria el éxito esa compra, es decir, esa fue motivada por esta campaña publicitaria, es realmente demasiado fuerte, ¿ya? Es un supuesto demasiado fuerte. Es muy difícil poder separar las ventas de las campañas publicitarias, es decir, tanto de la venta se debe a la campaña publicitaria. Entonces se usa poco, ¿ya? Medir como efecto la venta, aunque debiera usarse, ¿no es cierto? Debiera usarse. En los negocios que son que son e-business, o sea, son negocios en la red, ¿ya? Podría existir algo más. Pero en otros negocios es más difícil, en los negocios en tierra, si voy a Falabella y compro algo, puede haber sido porque tengo la marca Falabella tan metida acá adentro, o yo me estacioné cerca de Falabella
y me quedaba cerca, entonces fui y compré, no necesariamente porque apareció una cierta persona haciéndole publicidad a Falabella en ese momento. Entonces, decir que yo fui a comprar a Falabella un chaleco porque apareció alguien en la tele es como demasiado, asumir demasiado. A eso me refiero que la venta no es generalmente un buen indicador. Sí, sí es promociones, si es que yo estoy promocionando un cierto producto con una rebaja de precio, etcétera, los días R de Ripley, ¿ya? Eso es una promoción. Hoy día todo el 40%, yo noto cuánto subió la visita a la tienda ese día. Eso es parte de la campaña, ¿ya? Pero la venta en general, así, cuando no es promocional, es muy difícil. Comportamientos, clic y otros como impresiones dan una vista parcial de la efectividad del programa, ¿ya? Pero por lo menos tenemos algo parcial, ¿ya? Ok. Muy difícil medir efectivamente comportamiento como medida de efectividad. El 5.2 es supervisión del medio ambiente, ¿ya? Estamos en la implementación, en el control, cómo yo controlo después lo que está pasando mientras estoy haciendo mi campaña. Bueno, tengo que estar mirando a la competencia, la situación política, acuérdense, 30 de octubre hizo cambiar muchas campañas. Yo puedo haber tenido diseñado una campaña, sin embargo, cambio externo hizo que mi campaña perdiera todo sentido. Yo pongo eventos tecnológicos, económicos, culturales, sociales. Tengo que estar atento, ¿no es cierto? Mientras esté tirando esta campaña, una campaña es cara, cuesta plata, ¿no es cierto? Entonces tengo que estar atento, no puedo dejarla andando y ya me olvido. No, tengo que estar atento qué puedo suceder mientras estoy haciendo esa campaña, porque a lo mejor tengo que profundizarla, disminuirla, etc. Tengo que tomar alguna decisión. Y eso se trata, esto es supervisión del medio ambiente. Finalmente, les pongo un cuadro resumen ahí, está en inglés, está sacado directamente del libro, pero están estos 5 son los 5 puntos que vimos y cada uno con 2, ¿no es cierto?, que son los amarillitos. ¿Ya? Eso es el plan. O sea, si ustedes el día de mañana tienen que hacer un plan de comunicaciones, lo que tienen que hacer es esto que nosotros vimos acá. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro y que les sirva.